Buenas noches, hermanos. El estudio de la palabra del día de hoy es acerca del anticristo y del pueblo del anticristo, hermano. Mucho se ha dicho sobre quién es el anticristo y qué nación traerá al anticristo, hermano. Pero muchas personas dicen cosas, pero nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, que es la verdadera. Ahí en la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar quién es el anticristo y quién es el pueblo del anticristo, cuál es la nación donde nace el anticristo. Entonces, para eso nosotros tenemos que ir al libro de Daniel en el capítulo 7 y el versículo 24 y 25. Daniel capítulo 8, el versículo 8 al 14, y el mismo capítulo 8 de Daniel, el versículo 21 al versículo 25. Y vamos también al capítulo 9 de Daniel, el versículo 26 y el versículo 27, hermano. Entonces nosotros ahí vamos a encontrar que Dios está hablando por medio de su palabra quién es el anticristo y cuál es el pueblo de el anticristo, hermano. Entonces, si tú lees el versículo 26 del capítulo 9 de Daniel, tú vas a leer ahí en ese capítulo que dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hermano, en ese versículo y en el versículo siguiente, el 27, que dice, el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, hermano. Entonces Dios está hablando por medio de su palabra que la última semana de las 70 semanas de Daniel serían 7 años donde vendría un príncipe que es el anticristo y firmaría un tratado de paz por 7 años, y a la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio, rompería ese pacto, se proclamaría Dios absoluto sobre la tierra y exigiría que todos le adoremos a Él, y el que no lo adore a Él se le pone la pena de muerte. Entonces vamos a estudiar el versículo 26 de Daniel del capítulo 9. Ese versículo es la clave porque dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces vamos a encontrar, hermanos, que ese pueblo fue el pueblo de Siria. ¿Por qué fue el pueblo de Siria? Porque los reyes de Siria gobernaron el imperio Seleucida, que fue un imperio que fue fundado por Seleuco, uno de los generales de Alejandro Magno. Cuando él murió, ese reino fue repartido a 4 generales. Entonces, uno de esos generales fue Seleuco. Seleuco fundó el reino Seleucida, que fue gobernado por los reyes de Siria, que gobernaron todo el territorio de Siria y de Babilonia, la actual hoy Irak. Entonces, en el año 64 antes de Cristo, en el año 64, Ceneo Pompeyo Magno derrotó al rey Antíoco XIII, que era un rey sirio que gobernaba el imperio Seleucida. En ese año terminó el imperio Seleucida y Siria pasó a ser una provincia romana. En el año 66 hasta el año 70 de nuestra era cristiana, el ejército sirio, desde el 66 al 70, ese ejército conformó 3 legiones romanas que destruyeron la ciudad de Jerusalén y el santuario, o sea, el templo de Jerusalén. Por lo tanto, en el versículo 26 de Daniel
del capítulo 9 nos está explicando, nos está hablando Dios que el pueblo de un príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir, hermano, es el principal, es el comandante, es el gobernante, es el presidente de Siria. Y el pueblo de ese príncipe que ha de venir, que es el anticristo, es el pueblo sirio, hermano, que se convirtió en provincia romana, y el ejército sirio conformó las 3 legiones que destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo, hermano, de Jerusalén. Por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios, nos explica muy claramente que el anticristo es el gobernante de Siria y que su pueblo es el pueblo de Siria. Entonces, de Siria, de la nación de Siria, saldrá el anticristo. ¿Qué pasa, hermano? Que cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones, principados y potestades de espíritus de demonios saldrán y llenarán el corazón del gobernante de Siria y su mente, hermano. Firmará un tratado de paz por 7 años, a los 3 años y medio romperá ese tratado y dirá que Él es el único Dios absoluto. Entonces, hermano, en la palabra de Dios se encuentra todo, hermano. No te dejes engañar por lo que diga el uno o lo que diga el otro, hermano. La palabra de Dios es 100% verdadera y Dios conoce todo, hermano. Entonces, en la palabra de Dios está todo, hermano. Búscala, busca la verdad, porque Dios quiere que la verdad se sepa, hermano. Que la verdad se sepa. Entonces, escudriña las escrituras, como ya antes te dije. Capítulo 7 de Daniel, versículo 24 y 25. Capítulo 8 de Daniel, el versículo 8 al 14. Y capítulo 8 también de Daniel, el versículo 21 al 25, hermano. Y el capítulo 9 de Daniel y el versículo 26 y 27, hermano. Y ahí tú comprenderás y entenderás, Señor, hermano, qué está hablando Dios por medio de su palabra y qué viene para estos tiempos, hermano. Que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo vendrá el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hombre inicuo. El hombre inicuo aparecerá, hermano. Entonces, esos principados y esas potestades de espíritus de demonios, ¿dónde está, hermano? Claramente la Biblia lo dice. Está en el abismo. ¿Y dónde está el abismo? En las profundidades del mar, hermano. Entonces, esa potestad y esos principados de espíritus de demonios saldrá desde las profundidades del mar, donde está el abismo, y llenarán el corazón y la mente de el presidente de Siria, que es el anticristo. Chao, hermanos.